Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión exploraremos una herramienta estadística muy útil, aunque poco conocida, la media armónica. La media armónica es otro tipo de promedio, pero a diferencia de la media aritmética que todos conocemos, esta se utiliza comúnmente cuando trabajamos con tasa o razones. La media armónica es muy útil cuando queremos promediar situaciones donde la unidad de medida de la variable está por unidad de algo, por ejemplo, kilómetros por hora, artículos por hora, etc. La media armónica de un conjunto de datos es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los datos. Esta fórmula nos permite calcular la media armónica. Aquí tenemos un ejemplo. Una fábrica produce artículos a diferentes ritmos durante 3 días. En el primer día, la fábrica tuvo una producción de 200 artículos en 8 horas. En el segundo día, 250 artículos en 8 horas. En el tercer día, 180 artículos en 8 horas. Vamos a calcular la productividad promedio por hora. Primero, vamos a ver cuál fue la producción por hora diaria. Entonces, vamos a dividir en el primer día que se produjeron 200 artículos en 8 horas, 200 entre 8 es 25. En el segundo día que se produjeron 250 artículos entre 8 horas, eso es igual a 31.25. Y en el tercer día que se produjeron 180 artículos en 8 horas, eso es igual a 22.5. Sustituyendo estos valores en la media armónica, tenemos que la media armónica será igual a n, que es 3, la cantidad de días, dividido entre 1 sobre 25. Más 1 entre 31.25 más 1 entre 22.5. La media armónica es igual a 3 sobre 1 entre 25 es 0.04 más 1 entre 31.25 es 0.032 más 1 entre 22.5 es 0.044. La media armónica es igual a 3 entre, si sumamos 0.04 más 0.032 más 0.044, eso es igual a 0.116. Si dividimos 3 entre 0.116, eso es aproximadamente 25.86. Lo que significa que esa fábrica en promedio produjo 25.85 artículos por hora. Esperamos que este video le haya sido útil y será hasta un próximo video.